bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy un programa muy importante, atención, mujeres embarazadas, porque vamos a hablar fundamentalmente de la salud de los recién nacidos y de la mujer en la etapa del embarazo. Para ello contamos con la presencia de una destacadísima infectóloga pediatra, la doctora Patricia Trinidad. Bienvenida, Patricia. Ella es médica infectóloga de Helios y de AHF, que es una ONG, ¿verdad? Exacto, Marité. Bueno, sí. Bienvenida, Patri. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer compartir con vos y con todos ustedes. Patri, vamos a empezar. Uno debería empezar a plantearse antes de quedar embarazada, ¿no es cierto? ¿Qué cuidados le decís a la mujer que está planeando embarazarse? Un tema súper importante, Marité, y empezar por ese abordaje es realmente muy fundamental, digamos, a todo esto. Cuando uno habla de la salud de la embarazada, está incluyendo al binomio madre-hijo. Incluye al bebé que está gestando o por nacer y a la mujer embarazada, puntualmente. Y si queremos cuidar a los bebés, tenemos que empezar desde previo a la concepción. Es decir, que, y ahí, digamos, por ejemplo, con respecto a las vacunas, por ejemplo, antes de quedar embarazada, ¿qué les recomendarías que tendrían que hacer? En realidad, son muchas las recomendaciones que tenemos previo a la concepción. Creo que siempre que estamos frente a un paciente, en este caso frente a una mujer en edad fértil, estamos pensando en el más allá, en el bebé. Entonces es muy bueno hacer consultas preventivas de asesoramiento en cuanto a vacunación y también a infecciones perinatales en general, entre las que se incluyen las infecciones de transmisión sexual, pero otras infecciones también que pueden afectar a los recién nacidos. Muy bien, entonces, por un lado vos decís que tendríamos que ver cierto tipo de infecciones. Entonces, por ejemplo, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Eso qué les decís a la mujer que está planeando tener un bebé? En realidad es, como hablábamos antes de oportunidad, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente llega, en este caso una mujer, a la consulta, es una oportunidad para pedir un estudio de VIH, siempre. Porque es todo lo que podemos hacer antes en materia preventiva. Pero además de VIH es una buena oportunidad para chequear otras infecciones de transmisión sexual y otras que no tienen que ver con las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, las hepatitis A, B y C, la sífilis, la toxoplasmosis, la rubiola, y fíjate que muchas de estas infecciones de las que estamos hablando tienen vacunas. Exacto, y tienen prevención. Exactamente. Yo me abocaría, en primer lugar, que es lo que hablamos del VIH, ¿no es cierto? Patri, porque antes realmente era muy complicada la mujer embarazada que coexistía con una infección por VIH. Ahora sabemos que si ellos llegan al embarazo con carga indetectable, es decir, que no se detecta el virus circulante, la posibilidad de transmisión al recién nacido prácticamente es nula. Exacto, Marité. Como le decimos a todos los pacientes, si uno está infectado con VIH y no lo sabe, lo tiene que saber. Exacto. Porque en esa medida uno tiene la posibilidad de ocuparse para la mujer, pero para el bebé por nacer también. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezó esta infección, se debatía si, por ejemplo, la mujer embarazada tenía que saber o no su estado de VIH, porque no había mucho por hacer. Pero ahora sí es importante conocer el resultado porque podemos hacer muchísimo. La historia cambió totalmente. La verdad que cambió y para bien. Los avances en materia de transmisión madre-hijo en relación al VIH es una de las áreas que más progresos ha tenido. ¿Sí? Y la historia cambió radicalmente. Recordemos al principio, con los primeros pacientes VIH positivos, donde las tasas de transmisión madre-hijo variaban entre un 25 y 50%. Una barbaridad. Tremendo. La mitad de los hijitos de esas mamás positivas podían nacer infectados. Hoy en día sabemos que en la mejor de las situaciones, que es la mamá que conoce su diagnóstico, que tiene la oportunidad de ocuparse de ello, de tratarse, el riesgo de transmisión, como dijiste vos recién, es prácticamente nulo. Tenemos expectativas muy altas, ¿no? Porque digamos,
el objetivo hacia el año 2021 era lograr la erradicación del VIH. No lo alcanzamos, nos queda mucho camino por recorrer, pero esto previo en la mujer embarazada es fundamental. Se ha avanzado mucho en ese aspecto, por eso es muy importante que si una mujer planea embarazarse, tener esta serología, la del VIH y su pareja sexual, porque puede dar negativo, pero si su pareja es positiva puede infectarse en cualquier momento. Y otra recomendación importante en relación al VIH, Marité, es que en el caso de las mujeres que son negativas, la recomendación es hacer una serología por trimestre. Exactamente. Sí, además de esto tan importante que decís vos, que es testear a la pareja. Exactamente, y sobre todo el del último trimestre es muy importante, del último mes en realidad, porque cambia la perspectiva de lo que se puede hacer con el recién nacido. Totalmente, totalmente, digamos, hay diferentes momentos de intervención en la prevención de la transmisión desde una mamá a un bebé. Digamos, preconcepcional hay un montón de cosas para hacer, desde anoticiarse y saberlo, ¿sí?, a tener la posibilidad de en determinadas circunstancias usar profilaxis preexposición, el famoso PrEP, en determinadas situaciones puntuales, ¿sí? Donde estamos hablando de una mujer que puede estar en riesgo de contraer VIH alrededor de la concepción, con lo que eso implica en cuanto a transmisión a su bebé. Eso por un lado. El saberlo y tener una mamá positiva permite que esa mamá, además de por ella, empiece a tratarse para su bebé. Por esto que vos decías antes, el tratamiento durante el embarazo y la posibilidad de llegar al final del embarazo con cargas virales que estén bajitas o indetectables, disminuye muchísimo el riesgo de transmisión y además la posibilidad de ocuparse posteriormente del bebé, que también tiene que recibir medicación de tipo preventiva. Perfecto, entonces para cerrar el tema de VIH, conocer el estado serológico de la persona que quiere embarazarse y de su pareja, y que hay muchísimo por hacer y que pueden tener bebés completamente normales. Exacto. Y bebés HIV negativos. HIV negativos, que eso es fundamental. Claro, bebés HIV negativos, que los bebés no se infecten. ¿Vos te acordás? Conocerlo es fundamental. Es fundamental. ¿Vos te acordás? Antes en el hospital había un montón de pacientes internados VIH y ahora no es tal esa cantidad. Entonces todo esto es gracias a los tratamientos, a la prevención, así que es muy importante conocer el... Yo creo que los ejes fundamentales en cuanto al VIH tienen que ver, por un lado, conocer el diagnóstico, por eso ofrecer y realizar testeos. Hay que saberlo si uno es positivo, ¿sí? Porque una vez que uno lo sabe, tiene la posibilidad de tratarse. Con el tratamiento la historia cambió. Totalmente. Cambió. En cuanto a la transmisión a otras personas, también, porque estando no detectable, digamos, esa mujer no va a transmitir a otras personas, pero además por la prevención a su bebé. Exactamente, muy bien. Patri, vos hablaste también de la rubiola, ¿sí? Es muy importante que también, si esa mujer planea embarazarse, que reciba la vacuna triple viral, ¿no es cierto? Que sería sarampión, rubiola y paperas. Fundamentalmente por sarampión y por la rubiola, ¿verdad? ¿Y la rubiola qué problema puede traer aparejado si la mamá lo adquiere en el embarazo? La rubiola, hoy afortunadamente tenemos vacunas desde hace mucho tiempo, y la situación de la mayoría de las mujeres jóvenes no es la misma que años atrás. Pero en el caso en que la mamá adquiera rubiola durante el embarazo, existe la posibilidad de rubiola congénita al recién nacido, donde produce, entre otros, sordera, retraso madurativo, retrasos con compromiso del sistema nervioso central. Y problemas cardíacos. Problemas cardíacos, exactamente. Así que eso es muy importante, digamos que la vacunación... Y tenemos vacuna para eso, tenemos vacuna, digamos, en todo lo que hace a la planificación familiar o a la consulta preconcepcional. Lo ideal es hacerlo antes de planificar un embarazo, pero sabemos que la situación ideal muchas veces no ocurre, no se da. Pero tal vez lo que tenemos que remarcar es que a veces cuando esa mamá planea embarazarse, va a un control clínico, un control obstétrico, que pidan el carnet de vacuna, porque nosotros como pediatras estamos más acostumbrados. No dejamos en general ir a la mamá si no te mostró el carnet de vacuna. Totalmente. Pero bueno, los controles que muchas veces hacen las mujeres en edad fértil en relación a las enfermedades de transmisión sexual, tiene que ser una oportunidad para
poder revisar carnet de vacunación. Exactamente, porque completar esquemas, y si vamos a pedir dentro de las infecciones de transmisión sexual un HIV, las serologías de hepatitis A, B y C, agreguemos rubiola en esa mamá que no sabemos cuál es la situación inmunológica en cuanto a vacunación. Exacto. Creo que es una excelente oportunidad. Exactamente, porque si tiene la serología positiva ya no le damos la vacuna, pero Totalmente. si la tiene negativa inmediatamente le damos. Hay que vacunarla. Hay que vacunar. Y es oportunidad, lo que hablábamos Por eso, antes, no perder esa oportunidad. Exacto. Perfecto, Patri. Después, ahora tenemos un ratito pequeño, la toxoplasmosis, vos hablaste, ¿no es cierto? La toxoplasmosis realmente es una infección que puede llegar a ser muy grave en el recién nacido. ¿Y sí. qué podemos hacer en esos casos? Toxoplasmosis también es una infección grave, como decís vos, en el recién nacido, que produce, digamos, tiene una amplia gama de manifestaciones en el recién nacido que se infecta. Que puede ser desde un chiquito totalmente asintomático a un chiquito con compromiso y con compromisos graves a nivel oftalmológico, de sus ojitos, a nivel del sistema nervioso central también y del resto de los órganos. Es muy importante también saber la condición de esa mujer previa al embarazo, ¿sí? Ahora, Patri, después vamos a hablar de las medidas preventivas frente a toxoplasmosis, ¿sí? Así que no nos dejen, hemos terminado el primer bloque de A Ciencia Cierta y seguimos con la salud de la embarazada y el recién nacido con la doctora Patricia Trinidad. No nos abandone. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Hemos llegado al segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y estamos con la doctora Patricia Trinidad y la salud de la embarazada y el recién nacido. Patri, quedamos en toxoplasmosis, ¿sí? Dijimos que era una infección grave que podía afectar al recién nacido. ¿Qué medidas le das? Esto fundamentalmente, dijiste que teníamos que conocer la serología de la mamá que
planea embarazarse. Exacto. Conocer la serología previamente nos da mucha tranquilidad, porque si una mamá antes de su embarazo se conoce y se sabe que es positiva, esa mamá no nos va a representar ninguna complicación ni ninguna medida especial. Eso es muy importante que remarquemos, que la serología positiva nos deja tranquilos, no así la negativa, porque a veces les dicen al revés. Exactamente. Muchas veces se dice, sos negativa, quédate tranquila. No, si estás embarazada, ser negativa significa que tenés que cuidarte para no adquirir la infección, toxoplasmosis, durante la etapa del embarazo. Porque en la infección que adquiere la mujer durante el embarazo, ahí está el riesgo de transmisión al bebé. Exactamente, sí, lo que sería la infección aguda. Exacto. Ahí le trae muchas complicaciones al bebé. Entonces Exacto. es importante. Entonces, remarquemos, la serología previo al embarazo da positiva, nos quedamos tranquilos, salvo a veces en los pacientes inmunocomprometidos. Exacto. Pero si la da negativa, hay que tomar las medidas de precaución. ¿Y qué le decís, por ejemplo, con respecto a las tareas de jardinería, los gatos? Justamente, digamos, la toxoplasmosis, que conocemos como la enfermedad que transmiten los gatos, ¿sí? Tenemos que interrogar a la mamá. Si esa mamá tiene animales en su casa, tiene gatos, tiene que tomar todas las medidas de prevención en cuanto a la manipulación de la materia fecal del gato, en eso fundamentalmente, ¿sí? Idealmente que lo realice otra persona. Si no puede, o siempre que vaya a hacer actividades que tengan que ver con la jardinería o con el trabajo habitual de la casa, que tiene que ver con la limpieza del jardín y la manipulación, es colocarse Guantes. guantes. Exactamente. Porque el otro día leía que los quistes de toxoplasma en la tierra pueden durar como un año. Exactamente. Entonces por eso es importante lo que vos decís, ¿no es cierto? Lo ideal es que ella no lo haga, pero bueno, sí. No es la realidad a veces. Sí, por eso. Así que evitar eso. Sí, además muchas veces los gatos sabemos que son justamente, si bien son animales domésticos, son animales que se trasladan y que van de un jardín a otro, de un lugar a otro. Entonces, tener precaución en ese sentido. Y con respecto a las frutas, verduras, embutidos, ¿qué les decís? Tiene que estar todo muy bien lavado, todo lo que tiene que ver con verduras y frutas crudas tiene que estar muy bien lavado, ¿sí? La verdad que la seguridad la tiene cuando uno la lava. Exactamente. A ese tipo de... Idealmente si va al restaurante y todo lo demás, evitar consumir frutas y verduras crudas, crudas en ese sentido. Y el otro aspecto también importante a considerar es el tema de la carne. Estamos acostumbrados a comer carne jugosa y eso es lo que no debe hacer una mujer embarazada. Embarazada. En este caso por la toxoplasmosis, además de por otras cosas, ¿no? Pero la carne tiene que estar extremadamente cocida. Porque también es una forma de transmisión de la toxoplasmosis. Muy bien. Cuando el bebé nace dijiste que podía tener varios problemas, ¿sí? Y estos pueden llegar a ser graves, pero tenemos tratamiento en el caso supuesto, pero lo importante es prevenir. Es ¿no? prevenir. Hay tratamiento tanto en la embarazada, por eso es importante a la embarazada que es negativa, no al principio del embarazo sos negativa, cuídate y nos quedamos tranquilos, no, es repetirle la serología, el estudio a lo largo del embarazo. ¿Por qué? Porque si llegamos a detectar alguna mamá que se positiviza y que hace la infección aguda en el embarazo, puede recibir tratamiento. Exactamente, eso es muy importante. Pero nosotros siempre luchamos por la prevención. Antes lo dijimos en la rubiola, la vacuna, en el HIV conocer la serología y en este caso evitar todo este tipo de alimentos crudos, del manejo de la tierra, los excrementos de los gatos, etc. Exacto. Y el bebé también tiene tratamiento. En el caso en que la mamá haga la infección aguda durante el embarazo, ¿sí? Al bebé hay que estudiarlo. ¿Sí? Es diferente, digamos, el riesgo de transmisión a lo largo del embarazo, ¿sí? Habitualmente las mamás que hacen la infección al comienzo del embarazo son mamás que hacen niños que hacen infección más grave. Exacto. Pero se transmite menos al principio del embarazo. En cambio, al final del embarazo, ¿sí? La forma que puede adquirir el bebé de la enfermedad es más leve, pero es mucho más frecuente la transmisión. Exactamente, entonces es importante la prevención. Exacto, y al bebé se le hacen también laboratorios al momento del nacimiento, que siempre es necesario comparar con los resultados de los análisis en el mismo momento de su mamá. Exacto, es decir, lo que nosotros llamamos la serología pareada, madre e hijo.
Exacto. Muy bien, Patri, hablaste de las hepatitis, sobre todo la hepatitis B, ¿no es cierto? Que es muy importante. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué hacemos con la mujer que planea embarazarse? Bueno, hepatitis B, ya desde hace muchos años tenemos vacunación en calendario de hepatitis B. Es la primera vacuna que le damos a los niños al momento del nacimiento y tenemos que ser muy estrictos con el tema de la vacunación. Uno muchas veces dice, ¿cuándo llegará la vacuna para el cáncer? ¿No? Y en realidad tenemos muchas vacunas, entre ellas porque sabemos que una hepatitis B que evoluciona a cronicidad puede en futuro llegar hasta un cáncer de hígado. Y tenemos vacuna para hepatitis B. En muchas ocasiones no la estamos utilizando como debemos. Así que en esas consultas preconcepcionales o consultas que puede tener cualquier mujer antes de estar embarazada, siempre es una buena oportunidad para revisar carnet o eventualmente para pedir los análisis, la serología de hepatitis B y ver si tiene dudas si recibió o no la vacuna, vacunarla. Es muy importante porque tenemos varias oportunidades, ¿no es cierto? A lo largo de la vida de esa mujer que planea embarazarse, porque uno cuando recién nace, como vos decís, y después durante los primeros 2 años de vida tenemos los refuerzos de las hepatitis B. Si no, cuando ingresan al colegio en la edad escolar, tenemos que verlo de nuevo. Después en la edad de la adolescencia, es decir que siempre revisemos los carnets y miramos todas estas, porque como vos decís, existe vacuna. Pensamos a veces en vacunas excepcionales como la del cáncer y no tenemos vacunas y no las usamos. Exactamente. Totalmente. O hay muchos pacientes que uno encuentra por ahí, gente joven, que todavía no ha planeado o no ha tenido hijos y que en realidad tiene esquemas incompletos de vacunación, por ejemplo de hepatitis B. Y eso es inadmisible. Totalmente. Patri, al pasar, en el principio del programa hablamos de sífilis, ha resurgido y en muchos casos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué tenemos que hacer con la mujer que planea embarazarse? La mujer, bueno, como dijimos antes, no perder la oportunidad para hacer la serología, ¿sí? La sífilis también tiene una amplia gama de manifestaciones y en la mujer la mayoría de las veces cursa en forma asintomática, ¿sí? Entonces, en esa oportunidad hay que pedir el estudio de sífilis, ¿sí? Ver si esa mujer está en ese momento con una sífilis o ha tenido y no se ha enterado y tener la oportunidad de tratamiento, porque de esa manera vamos a estar evitando la sífilis congénita, la sífilis del bebé, que ha resurgido mucho en estos últimos tiempos. Es decir, que por eso también, otra vez, es importante saber el estatus serológico frente a la sífilis, porque tenemos un simple tratamiento con penicilina, soluciona la transmisión al bebé, ¿verdad? Totalmente. Y es muy importante, como vos decís, que hay que seguir a esa mamá, porque como la HIV necesitamos también una BRL del último mes de embarazo. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Necesitamos, en la primera consulta no podemos dejar de pedir HIV, BRL, hepatitis B y Chagas. Chagas. ¿Qué pasa con el Chagas y los bebés? El Chagas también se transmite a los bebés y produce Chagas congénito, ¿sí? Pero el Chagas, a diferencia de, a lo mejor no tenemos vacuna, pero sí tenemos tratamiento para el Chagas. Entonces también, digamos, vivimos en un país donde sabemos que el número de personas que están infectadas con Chagas es alto y la mayoría de ellas no lo sabe. ¿Sí? Entonces también en la mujer embarazada hay que realizar 2 serologías de Chagas para poder categorizarla. Perfecto, eso es muy importante porque nosotros que tenemos casos de Chagas a lo largo del país, muchas veces nos olvidamos de esa serología, ¿sí? Porque como en general estamos acostumbrados a las literaturas extranjeras que en general no tienen Chagas, no las mencionan, nosotros a veces nos olvidamos. Así que valoremos entonces también la serología para Chagas y tengámosla en cuenta. Justamente dentro de lo que es ETMI o eliminación de la transmisión materno-infantil y cuáles son los objetivos que se ponen, digamos, para cuidar la salud de la embarazada y de los niños, están estos cuatro microorganismos que nombramos recién: el VIH, la sífilis, la hepatitis B y el Chagas. Perfecto, así que no olvidarse de la serología para Chagas. Exacto. Patri, el citomegalovirus, ¿sí? También, haceme un comentario de, ¿es importante en el recién nacido? Sí, es importante. De las infecciones virales es la más frecuente que tenemos, el citomegalovirus.
y muchas veces no la pensamos o no se piensa. Si bien también, como dijimos antes, muchos chicos pueden ser asintomáticos, ¿sí? Hay muchos chicos que tienen enfermedades o manifestaciones muy severas asociadas al citomegalovirus. ¿Y ahí se pide serología de rutina frente a citomegalovirus? El tema con el citomegalovirus es que además de, podemos tener serología de rutina con el citomegalovirus, pero las mujeres pueden hacer reactivaciones del citomegalovirus, ¿sí? Porque el citomegalovirus es una infección muy frecuente donde la mayoría de nosotros ha tenido contacto con el virus en algún momento de la vida, pero el hecho de las reactivaciones por diferentes motivos, además de los pacientes inmunocomprometidos, como vos mencionaste antes, puede hacer que ese sea un momento de transmisión al recién nacido. Es muy importante, sobre todo en aquellas que manipulan, por ejemplo, pañales, maestras jardineras que están con los chicos. Sí. Es decir, que ahí tenemos jardines maternales. Los jardines maternales. Con los jardines maternales. Exactamente. Y tenemos tratamiento para el citomegalovirus. Tenemos tratamiento para el citomegalovirus y el recién nacido. Por eso es tan importante hacer diagnóstico de estas enfermedades. Sí. Muchísimas gracias, Patri, te vamos a volver a invitar porque realmente fue muy rico este intercambio de conocimientos. Muchas gracias, Patri. Gracias, Marité. Hemos llegado entonces al final de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y hoy entonces, parafraseando al doctor, ¿qué nos enseñó la invitada? Que es muy importante hacer el control antes de quedar embarazada, porque hay muchas enfermedades que pueden ser prevenidas a través de consejos médicos y también de la vacunación. El paciente adulto también tiene que poner su carnet de vacuna al día para evitar infecciones graves, sobre todo en el caso de la mujer embarazada que puede transmitirle a su recién nacido. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima en A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Muchas gracias.